Bueno, quiero darles una cordial bienvenida a el panel Crearse y publicarse en la periferia, afectos y comunidad en la poesía actual de Brasil, Argentina y Chile. Este panel, ¿no es cierto?, se enmarca dentro de un simposio temático, como se llama dentro de la organización del Congreso. Tiene lugar dentro de la versión número 17 del Congreso Internacional Abralic, que es el Congreso de la Asociación Brasileira de Literatura Comparada, que este año estaba previsto de realizarse en la ciudad de Porto Alegre, en Brasil, y que como uno de los numerosos consecuencias de la pandemia ha derivado en un formato online, ¿no es cierto? Y en este momento nosotros grabamos el panel que será luego difundido a través de la plataforma del Congreso Abralic, a través de YouTube y la página, etc. De modo que yo agradezco a las personas que están presentes, ¿no es cierto? Particularmente mi estimado co-coordinador de este panel, que es Jeffrey Cedeño, que es profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, que es actualmente el director del Magíster en Literatura de esta universidad, y que fue por muchos años también el director de la revista Cuadernos de Literatura, ¿no es cierto?, que es una revista muy importante y que la dejó muy, muy bien posicionada, que también es una revista de la misma casa de estudios. Bien. Quisiera contarles un poco acerca de cuál fue el contexto en el que se originó este panel, y que fue precisamente en la versión anterior del Congreso Abralic en Brasilia, donde me reuní con Jeffrey Cedeño y compartimos nuestra inquietud respecto a la barrera que hay en los estudios literarios de los países hispanófonos respecto de lo que ocurre de la investigación literaria en Brasil, que es un país que, a pesar de estar en nuestra misma región, eh, los canales de comunicación y de intercambio de conocimientos se muestran bastante escasos, ¿no es cierto?, y particularmente defendidos por algunos profesores que se especializan en literatura brasileña, pero hay dificultades para un diálogo que consideramos que es deseable y necesario, ¿no es cierto? Y en virtud de esa inquietud, nosotros tuvimos la idea de organizar este panel, y que de cierto modo se ha constituido como un lugar de resistencia, en la medida en que ha sobrevivido primero el traspaso de una versión del Congreso presencial frente a las playas de Porto Alegre, a un Congreso en formato online, eh, que, que ha implicado, ¿no es cierto?, una serie de desistimientos e impedimentos de parte de otros participantes, ¿no? Eso es lo que le encontramos de introducción. Jeffrey, no sé si quisieras saludar. Sí, claro que sí, y para mí es una alegría ver nuevamente a la profesora Maggie Blanco Fombona, que está aquí presente con nosotros. Muchas gracias, profesora Maggie, por estar acá. Y no solamente a la profesora Maggie, sino a todos ustedes, gracias por estar acá. Confirmo las palabras de Jorge y brevemente quiero reiterar algo que para Jorge y para mí y para otros es importante. Desde este lado de las fronteras, desde la América hispana, creo que no somos muchos los que queremos trabar diálogos con la academia brasileña. Pero no es que no se trata de ir nosotros a Brasil, sino que Brasil venga a la América hispana, y eso quiero reafirmarlo. Con Jorge o conmigo estamos dispuestos desde la Javeriana, desde la Adolfo Ibáñez, a proyectos entre estas fronteras, así que cuenten con nosotros. Desde hace años tengo interés por fortalecer el diálogo entre los estudios latinoamericanos en Asia y América Latina, y si bien hemos avanzado con Brasil, falta mucho más, ¿sí? Falta más
más trabajo. Entonces, bienvenidos para ese diálogo y buenas tardes nuevamente. Gracias. Muchas gracias. Bueno, quisiera también compartir la gran alegría de contar entre los asistentes a mi amiga Maggie Blanco Fombona, que además fue profesora de Jeffrey Cedeño en Caracas. Así que tiene mucho que ver con este panel. También saludo a Benoît Santini, que tal como Maggie nos acompañan desde Francia, donde ya son las 8:10 de la noche, y también nuestro amigo Benoît, y también a Yurisa Fernández y Natalie Lemus, que son ayudante y tesista del Fondesit Crearse y Publicarse en la Periferia, que es la investigación que da contexto, ¿no es cierto?, también a este, a este panel. Entonces, luego de los saludos protocolares, quisiera presentar a Ari Pimenteu, que es nuestro primer ponente, que es profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro. ¿No es cierto que es licenciado y magíster de la Universidad Estadual de Río de Janeiro, y doctorado por la universidad en la que actualmente trabaja, que es, como mencioné, la Universidad Federal de Río de Janeiro. Ahora, como investigador, algunos de los proyectos que ha desarrollado son Margens da Literatura de Periferias da Cidade, Autorrepresentação do Subalterno na Literatura e na Música de Buenos Aires e do Rio de Janeiro, Vozes Proibidas nas Margens da Cidade. Esta es otra investigación sobre performance, circuito y figuraciones de los infames en el funky prohibido. Y actualmente trabaja con una investigación titulada Fronteiras do Literário e o Local da Cultura na América Latina, Território e Subalternidade em Debate. Ari Pimenteu va a presentarnos una ponencia hoy día titulada Vozes de Mulheres Negras que ecoan na cena Poetry Slam. Estos son, ¿no es cierto?, las voces de mujeres negras que resuenan en la escena de poética del slam, ¿no es cierto? Así que, con mucho gusto, saludo a Ari y los dejo con ustedes. Tienes que activar el micrófono. Bien, discúlpeme. Gracias, Jorge. Saludos a todos. Bueno, quería empezar hablando un poco del universo que empezó presentando Jorge, ¿no? Que es la lógica de esta investigación. Es decir, mi preocupación fue intentar empezar un proyecto que pudiera derivar en una cartografía, llegar a una cartografía de algunas voces silenciadas, voces, como pudiera decir, que son ausentes de la literatura brasileña, ¿no? Entonces, lo que tenemos es un mapa, ¿no? Como poderia dizer em português, é mapa de uma vertente oral da literatura performática que está fora de retratos tirados pela crítica literária e pela própria academia. É isso que eu me propus a fazer, pensando numa cena atual, super contemporânea, que é a cena Poetry Slam. Essa cena tem, mais ou menos, poderíamos dizer que 8 anos apenas no nosso país, no Brasil. Quer dizer, é uma cena que surge nos Estados Unidos no ano de 1985, na cidade de Chicago, e que chega ao Brasil, praticamente se instala no Brasil a partir da cidade de São Paulo, das megalópolis, das periferias dessas megalópolis, atingindo especialmente um diálogo com uma cena que já existia, que era uma cena de saraus de periferia.
estudado no caso brasileiro, por uma argentina, esse diálogo que vocês estão ativando aí, ele acontece de fato, né? Então, essa cena literária periférica, talvez uma das maiores estudiosas, ou a maior estudiosa, é a professora da Universidade de Buenos Aires, Lucia Tenina. Então, essa cena muito bem estudada pela Lucia, ela, de certa maneira, lança as bases ou estabelece as bases sobre as quais se construirá uma segunda cena. Isso me interessa discutir particularmente no encontro de hoje, porque o que eu quero pensar é justamente a possibilidade, como a Spivak, de o terno falar ou não. Puede el subalternizado hablar ou não? Então, eu queria dizer que a minha perspectiva, dialogando com sujeitos das próprias periferias, com os quais eu trabalhei ao longo de 20 anos, praticamente, eu trabalho nas favelas há muitos anos, há 2 décadas, é que o subalterno tem voz. Efetivamente, o subalterno tem voz e geralmente fala, e fala muito. Ao contrário do que Karl Marx afirma no famoso fragmento do 18 Brumário de Luiz Bonaparte, que eles não podem se representar, devem ser representados. Quer dizer, o que esses subalternos não têm não é voz, o que eles não têm é acesso às máquinas expressivas da sociedade, essas máquinas expressivas que colocam em circulação os discursos e os seus discursos. Máquinas expressivas, quando eu uso essa expressão, eu estou me referindo, por exemplo, ao mercado digital, eu estou me referindo ao universo da produção de discursos no âmbito cinematográfico, literário, televisivo, seja musical, as grandes gravadoras. Essas são máquinas expressivas que, a partir hoje de certas táticas do fraco, como falando aí, dialogando com o dissertor, com Michel dissertor, esses sujeitos começam a acessar outras máquinas expressivas, uma espécie de paracampo, um campo alternativo que vai se constituindo, e neste universo eu chamaria a atenção para as editoras cartoneiras. Tá? Então, este universo é super importante nessa dimensão das máquinas expressivas que vai surgir na cidade de Buenos Aires no ano de 2003, a partir de uma proposição ou de uma criação de um sujeito subalternizado, de um sujeito infame que vem do mundo do trabalho, que é o grande escritor Washington Cucurto, Santiago Vega, Washington Cucurto, que no ano de 2003 criou Eloísa Cartoneira. Hoje existem mais de 2 centenas de cartoneiras no mundo inteiro. Então, eu quero pensar essa pesquisa que está começando agora, uma espécie de imbricação, de diálogo entre essas duas vertentes, quer dizer, uma nova cultural, poética, da poesia falada brasileira e, ao mesmo tempo, o universo das editoras independentes e artesanais que nós conhecemos também no Brasil como editoras cartoneiras, editoriales cartoneiras. Não? Então, pensar como esta na Poetry Slam, que são meios, competições, né, de poesia falada, que estão, no nosso caso brasileiro, geralmente em espaços públicos, como essa cena Poetry Slam, ela se constitui espécie de plataforma, quer dizer, para corpos de mulheres negras. Quer dizer, os próprios corpos vão ser os suportes. Essas mulheres negras já não precisam de outros suportes, como poderia ser, digamos, o objeto livre. Quer dizer, esse suporte ele passa a ser quase que prescindível, elas podem prescindir desse suporte clássico da literatura tradicional, canônica, elas podem quase que prescindir porque elas contam com um outro suporte. Elas contam com um suporte muito importante, que é o suporte dos seus corpos. Tá? Esses corpos dessas mulheres negras estão no foco da minha pesquisa. Esses corpos serão usados como plataformas ou suportes às suas próprias performances voco-corporais. O que está em jogo na cena poetry é a voz e o corpo, nada mais. Não se pode usar instrumentos, ou seja, nessas performances não se pode usar adereços, roupas especificamente pensadas para dar suporte ou para reforçar aquela performance. A única coisa com a qual contam as poetas e os poetas é o próprio corpo e a sua
voz. Então, eu quero pensar esse corpo como uma plataforma, como seria também, sei lá, uma plataforma virtual, digamos, ok? É seu instrumento, é o seu suporte de expressão. A sua expressividade vai ser colocada na praça pública, essa espécie de ágora moderna, que são as praças da cidade ocupadas por esta poesia em torneios, em competições de poesia falada, que permitem criar um circuito local, regional, nacional e mundial, já que os competidores de uma periferia estão inseridos nesta competição, campeonato muito maior, que permite ou pode ou possibilita que eles cheguem a uma final que ocorre todo o início do ano na cidade de Paris, que é a Copa do Mundo de Poesia Falada. Então, alguém que vem do interior do Nordeste brasileiro pode chegar a representar o nosso país, o Brasil, no Campeonato Mundial de Poesia Falada, ou na Copa do Mundo de Poesia Falada, de Paris, na França. Okay? Então, eu quero pensar com vocês como esses espaços da cena poética estão fortemente associados à resistência de sujeitos que trazem distintas, diferentes, mas de alteridade. Se trata de sujeitos alterizados, como se diria em espanhol. No? A poesia dos islãs é um discurso particularmente situado, ubicado. Ele está falando, esses sujeitos, esses poetas e essas poetas especialmente, estão falando de um lugar específico, discurso situado. Poderíamos mesmo dizer que é um discurso que se anuncia a partir da própria condição feminina dos territórios periféricos e dos corpos negros, o que implica dizer que esses sujeitos produzem discursos a partir de uma condição de subrepresentação. Essas três condições, quer dizer, mulheres, corpos negros e espaços ou territórios, mais particularmente falando, na periferia, são universos classicamente silenciados ou subrepresentados na nossa literatura, talvez em toda a literatura latino-americana. Então, é deste lugar que esses sujeitos projetam os seus discursos, a partir do lugar do silenciamento ou da ausência. O recurso à alteridade, à oralidade e à performance, bem como a construção de uma cena cultural no espaço público, na praça pública, apresentou a afirmação de um lugar de fala para a diferença, para a alteridade. E também a colocação em disputa do próprio conceito de poesia. O conceito de poesia, ou poderíamos dizer, no limite, o conceito de literatura está em disputa nessa cena. Está em disputa em outro lugar que não as instâncias tradicionais de consagração e pertencimento, como, por exemplo, a academia, a crítica literária, os sujeitos especializados neste conhecimento, ou os próprios nomes reconhecidos do campo, quer dizer, os poetas das gerações anteriores. Essa geração não lança mão, não recorre, não precisa, ela pode prescindir destas instâncias clássicas tradicionais de consagração e pertencimento. Okay? Então, queria pensar com vocês como os confrontos poéticos que constituem a cena poeta-islã são uma cena muito recente, que acontece no Brasil a partir de 2012, 2013, que temos 10 anos que esses meios de poesia acontecem no nosso país. E hoje, esses 8 anos, essa cena já se expande, se espalha por 22 estados. Nós temos hoje já mais de 150 slams de poesia no nosso país. E é um dado super significativo esse, para se pensar, essa cena da spoken word, tá, no nosso país, que nos permite chegar a dizer que a cena spoken word no Brasil tem cor, tem gênero, e está diretamente associada a um território específico. A cena poetry slam no Brasil é negra, é feminina e é periférica. Okay? Então, ela surge associada a tensões que já existiam, permeavam e atravessavam o nosso universo literário. O campo literário estava
pleno de ausências. Ele era marcado pelas ausências. E é justamente nessa disputa que nós percebemos disputas presentes no momento, são disputas políticas. Esse é um discurso eminentemente político, né? O nosso Islã criou uma cena democrática de práticas poéticas e performáticas que vem aparecendo como um cenário privilegiado para que nós, que nos dedicamos a estudar literatura, possamos pensar determinadas disputas internas do campo literário no momento presente, não no século passado, mas no hoje. São disputas que estão sendo travadas neste momento, inclusive em plenos meses de pandemia, essas disputas continuam sendo travadas e nós temos esses islãs em plena atividade. Okay? Então, poderia dizer, juntamente com a professora, ecoando a professora Regina Dahl Castanheira, da UNB, da Universidade de Brasília, quando ela fala num belíssimo artigo chamado Quando o Preconceito se Faz Silêncio, e analisa nesse artigo as relações raciais na literatura brasileira contemporânea, eu poderia dizer, ecoar as palavras da Regina Dahl Castanheira, que as ausências e os silenciamentos podem dizer muito mais do campo literário do que aquilo que se publica. E é isso que me interessa pensar neste momento. É como estes sujeitos, essas vozes do campo literário, elas estão vindo de um universo silenciado, de ausências, e elas estão, de certa maneira, ocupando uma cena. Elas estão, poderíamos dizer, invadindo uma casa tomada que havia sido totalmente minada por grupos hegemônicos, por sujeitos integrantes de grupos hegemônicos. Esse é o grupo dominante da literatura brasileira. E surge uma nova onda. Surgem sujeitos jovens, mulheres, jovens, negras das periferias brasileiras. 4 características muito importantes dessas novas autoras, ok? Então, nós podemos dizer que esta é a onda que vem contestar o poder estabelecido desse grupo dominante. O grupo que se estabeleceu e tinha o poder da casa, o poder na década da casa, para pensar um clássico texto de Cortázar, né? Esse grupo começa a invadir os diferentes cômodos da casa e chegou à biblioteca, chegou ao espaço da cultura, e é aí que eles estão hoje. Então, eu gostaria de, caminhando para o final, acredito, nós não temos muito tempo, eu gostaria de citar, dar voz a estes sujeitos, né? Pensar como, a partir de uma provocação, poderia dizer, de Susan Sontag, quando ela diz que o outro, mesmo quando não se trata de um inimigo, só é visto como alguém para ser visto, não como alguém que vê. Quer dizer, o outro, mesmo quando ele não nos ameaça, ele só é visto como alguém para ser representado, não como alguém que representa. Okay? Então, a cena a qual eu me referi anteriormente e da qual eu digo que sai a cena poetry slam é a dos saraus, que se confunde com a cena que nós chamamos de a cena marginal, ou a cena da poesia marginal da literatura periférica. Okay? Então, essa cena marginal está diretamente associada ao século XXI, e nela nós temos pelo menos 2 grandes nomes. Eu queria mencionar esses 2 nomes para a gente dar o salto e caminhar para o final. Um desses 2 nomes é Ferrez. Reginaldo Ferreira da Silva Ferrez, um escritor nascido na periferia, na mesma favela que até hoje ele mora. Capão Redondo, que quando ele se projeta como escritor, era tida como uma das favelas, ou a favela mais violenta do nosso país. Okay? Então, aí surge um autor improvável, alguém que não se espera que surja daquele lugar, onde você assina um lugar associado, um território associado a outros perfis, a outras atividades, a outros sujeitos. Okay? Ferrez vai dizer que num texto que tem todo o peso de poderíamos dizer, de um manifesto literário que se chama terrorismo literário. Diz ele, quando se sente silenciado pelo próprio campo literário. Diz ele, abro aspas, cala a boca uma porra, agora a gente fala, agora a gente canta, e na mal, agora a gente escreve. É isso que nós vamos ver na cena poetry slam. São mulheres que se projetam
juntamente com essa cena dos saraus, essa cena da literatura marginal das periferias, mas, ainda assim, elas vão ser o outro. Essas mulheres não têm espaço na cena dos saraus e na cena da literatura marginal das periferias. Então, elas vão construir, elas vão encontrar e vão construir um lugar próprio nessa nova cena que está começando, se estabelecendo, e que elas vão ajudar a criar, elas vão ajudar a construir. A cena poetry slam é eminentemente feminina hoje, ela é eminentemente periférica, ela é eminentemente negra. Tá? Então, eu trago duas citações rápidas. Uma delas, 2 versos de Kimani, de um poema deste ano, praticamente virado do ano passado para este. Kimani é a atual campeã da poesia falada brasileira. Okay? Neste momento, a melhor poeta dessa cena poetry slam se chama Kimani, tá? Com K. E Kimani diz, abro aspas, cansamos de ser figurantes, porra. Agora, na trama, somos escritor. É isso. Essas figuras assumem um protagonismo a partir de um lugar figurantes clássico, tradicional, que havia sido construído para eles. Eles foram relegados a um lugar menor, a um lugar de silenciamento, a um lugar de ausência, a um lugar de invisibilidade. Eles agora estão assumindo o protagonismo, ok? Então, eu queria pensar com vocês como isso vem de uma cena anterior, na qual se destacam mulheres negras como Conceição Evaristo. Conceição Evaristo vai dizer que, abro aspas, penso que a representação da mulher na literatura brasileira e na mídia só irá mudar se pudermos criar a nossa própria representação. É isso que está acontecendo nesse momento. Quer dizer, essas mulheres estão construindo a própria representação a partir daquilo que Conceição chama de escrevivências, quer dizer, elas estão construindo uma literatura que se baseia na experiência de sujeitos muito próximos, que têm uma experiência muito próxima a nós próprias, ok? Então, caminho para finalizar e finalizo agora com um poema. Dou voz para essas mulheres, né? Uma poeta da periferia da periferia de São Paulo, que ecoa em uma outra periferia distante, que ecoa numa periferia do Nordeste brasileiro. No Nordeste brasileiro, nós temos uma cena hoje, cena poetry slam, muito potente. Em Sobral, na cidade de Sobral, interior do Ceará, o estado de onde eu venho, no Nordeste brasileiro, nessa cidade de Sobral, uma cidade de 200 mil habitantes, nós temos muitas favelas hoje. E dessas favelas sai uma cena poetry slam, uma cena de poesia falada, uma cena de campeonatos de poesia falada muito potente. E eu tiro uma dessas vozes. Por quê? Essas vozes são periféricas em relação a outras periféricas. É a periferia da periferia da periferia. Okay? E daí eu tenho uma voz para finalizar a minha fala e ceder a fala para esses sujeitos que estão se empoderando nesse momento. É um processo de assunção de voz do qual eles estão muito conscientes. Elas estão muito conscientes. O poema se chama Ter Direito ao Microfone. O microfone como uma das máquinas expressivas da nossa sociedade. Okay? A poeta se chama Fran Nascimento, okay? Da cidade de um Islã chamado Islã é uma forma local do Islã Minas, o Islã das mulheres. Okay? Então, Ascumad como uma forma local, um regionalismo para se referir às mulheres. É uma das organizadoras deste Islã na cidade de Sobral, no Ceará, no interior do Ceará. E fecho com as palavras de Fran Nascimento. Ter direito ao microfone. A fala da vez é minha, preta, pobre e da favela. Não tem que andar na linha. A linha quem dita é eles. Hoje eu faço o meu próprio caminho. Eu corto os matos, eu tiro as pedras, eu crio um mundo de espinho. Eu deixo tudo muito limpo. Aí, no compasso, eu filo. Diploma e cabeça erguida. É isso.
poema mais longo, mas eu interrompo aqui, quer dizer, deixando a voz ecoando para vocês, a voz dessa menina preta da periferia que chega à universidade pública na onda da brasileira, que hoje vem sendo muito contestada, e que, ao mesmo tempo, descobre a cena cultural e literária na qual ela pode se projetar como alguém que se torna autora, poeta, e que reivindica o direito ao microfone, ter direito ao microfone. Muito obrigado. Excelente, Ari. Muchas gracias. Bueno, tomo nota de algunos aspectos que has expuesto, ¿no es cierto? Como la importancia que tiene en el escenario, ¿no es cierto?, de la literatura marginal, la presencia de mujeres negras, ¿no es cierto?, y la manera en que ellas se han desprendido, así como otros participantes de la escena de la literatura marginal, particularmente que tiene lugar, ¿no es cierto?, en estos slams, que son una especie de lectura poética a micrófono abierto, ¿no es cierto?, en que las personas pueden improvisadamente participar y leer sus creaciones o recitar sus creaciones con algún acompañamiento musical, y me parece interesante el énfasis que hacen, ¿no es cierto?, de cómo esta escena es un lugar donde las mujeres racializadas, así como otras personas pueden encontrar un lugar para expresarse, ¿no es cierto?, y la forma en que esto se constituye es como una especie de lugar de resistencia en el espacio público, ¿no es cierto?, como una forma de ganar el espacio público con reivindicaciones de los habitantes de las periferias, en este caso paulista, ¿no? También me parece muy interesante la manera, la relación que se establece, ¿no es cierto?, con la literatura marginal que se produce en la periferia paulista, con la gran fuerza que ha cobrado este tipo de manifestaciones en el nordeste brasileño, ¿no? Y en ese sentido, quisiera preguntarte respecto de qué relación, si podemos establecer alguna relación entre la gran fuerza con la que este movimiento se activa en el nordeste y la tradición de la literatura de cordel, que también se origina o se desarrolla fuertemente en esta zona de Brasil. Si es que podemos encontrar alguna especie de correlato histórico o social, que creo que lo han mencionado, entre estas dos manifestaciones, ¿no es cierto?, la literatura de cordel y la literatura marginal, en el caso con este gran crecimiento del nordeste brasileño y también en la periferia paulista. Muy bien, Jorge, gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que la relación existe, pero tal vez pueda ser mucho más de lo que pensamos en el primer momento, porque esta escena cultural, escena literaria, esta escena poética, tiene rasgos muy especiales, como por ejemplo, empiezo. La escena tradicional de esta región desde donde vengo yo, que es el nordeste brasileño, está muy vinculada al repente, a esta acción de los payadores, poetas populares, analfabetos casi todos, que construían, que hacían poesía, a veces en enfrentamientos, en combates poéticos, pero de improviso, con la improvisación. No es el caso, ¿sí? La escena poetrisland supone poetas que construyeron sus poemas, que llegan a la competencia esta con tres poemas con máximo de 3 minutos, que no se enfrenta a otro poeta, como ocurre con los payadores, com os trovadores clássicos, com os cantadores de viola da minha terra do Nordeste brasileiro, do repente, ¿sí? O sea, da literatura de cordel, por exemplo. ¿Sí? Essa outra cena, el repente estaria muito mais vinculado com as batalhas del rap,
¿sí? El rap y repente que tienen la misma lógica, que es el enfrentamiento de dos poetas, uno en contra del otro, hasta que ellos se sale vencer, ¿no? Se impone sobre el otro y construyendo poesía por el improviso. Sea, a través del improviso. No es el caso de la escena. Entonces, yo te diría que me provocó esto que tú me preguntas, me provocó ya, qué sé yo, el hecho de pensar más, de modo más amplio la escena Poetry Slam. Pero en este momento te diría, si me preguntaras sí o no, te diría que no hay una relación entre esta escena del repente y el Poetry Slam. El Poetry Slam está mucho más en las redes sociales, ¿sí? Entonces, esta escena les llega a estas jóvenes y a estos jóvenes del norte a través de las redes sociales. Muchachas, o sea, hay un momento en la apertura del evento, antes de la competencia, hay un momento de open mic, ¿sí? El micrófono abierto, sí, es el primer momento, pero es para calentar, reunir a la gente. Después no, después los que se inscribieron aquella noche van a enfrentarse, cada uno de ellos presenta 3 poemas, ¿sí? Se turnan y al final son 5 jurados, o sea, las 2 notas, la más alta y la más baja, no se consideran, se desconsideran y, o sea, el que reúne más puntos es el vencedor, es el campeón, ¿sí? El campeón de aquel mes, 10 meses al año, donde los 10 meses va a representar el Estado, ¿sí? El campeón del Estado va a representar el Estado en el país, ¿sí? O sea, en São Paulo, en una competencia nacional. El campeón nacional representa el país en París, ¿sí? Entonces es algo más complejo que estos embates, ¿no? Que estas batallas de rap, por ejemplo, las batallas de rap es un poeta en contra del otro, ¿sí? Esto tiene más que ver con el repente tradicional. Están mucho más, están vinculados también a esto. Ellos beben en esta tradición, no la niegan, ¿sí? Pero están más vinculados a las redes. Te diría, una poeta como Kimani, esta que les presenté 2 versos, Kimani de São Paulo, se escucha en Sobral, en el interior de Ceará, se escucha en Recife, ¿sí? O en otras periferias del Nordeste, ¿sí? En las periferias de Recife, de Fortaleza, de Sobral, se escucha mucho más vez que la poesía tradicional y oral del Nordeste. Estos jóvenes conocen y a veces en el micrófono abierto, ellos mismos presentan las poesías de Kimani, que ellos conocen de memoria, ¿sí? Entonces están muy vinculados escenas de la periferia de São Paulo que tú conoces bien, ¿sí? Ellos conocen muy bien a estas escenas, ellos conocen a Conceição Evaristo, ellos conocen a Sergio Vaz, ellos conocen a Ferrez, ellos están muy vinculados a lo que está ocurriendo en la escena literaria brasileña hoy, ¿sí? No están solo vinculados a sus rasgos culturales más tradicionales, ¿no? Del nordeste brasileño. Te podría decir que constituyen, y termino, una comunidad a través de Internet, constituyen una comunidad que se desplaza, está arraigada en un sitio, pero se desplaza sin salir del sitio donde están por todo el país, tal vez por todo el mundo, ¿sí? Entonces ellos están, o sea, yendo esta comunidad que se mueve a cada rato. Día ellos están consumiendo, o sea, aspectos culturales, una producción cultural que no es la suya, que no está ahí del lugar. Producción cultural que se puede decir que es mundial, ¿no? O sea, ellos están relacionándose, vinculándose con poetas de todas partes del mundo, con poetas de Chile, con poetas de Perú, con poetas de México. Yo tengo un amigo, un gran amigo de la escena, que ya estuvo por lo menos en 7 países. Es un profesor, o sea, un tipo muy pobre, periferia de São Paulo, o sea, que es uno de los creadores del segundo slam brasileño. Se mueve físicamente, ¿no? Bolivia, Venezuela, México, se mueve, pero también se mueve por Internet
consumiendo la producción, dialogando con estos autores, ¿no? Gracias por la pregunta. Súper, no, súper interesante, muchas gracias. Además que es un agrado tener tu testimonio que es de muy primera fuente, ¿no? Porque se trata esto de lo que ocurre en Brasil, así que increíble. Yo la verdad que no me contuve y te pregunté, sin embargo, le quiero decir a las personas que nos acompañan que pueden preparar su pregunta para el final o bien puede escribirla también en el chat. Así que bueno, muchas gracias por la respuesta. Jeff. Gracias, Ari, también por tu excelente presentación y tu esclarecedora respuesta. Muy, muy interesante también todo el trabajo que haces con música en las favelas y gracias por articularlo. Entonces, seguimos con la presentación de nuestro querido Jorge Cid de la Universidad de Adolfo Ibáñez. Jorge Cid es doctor en Lengua y Literatura Románica por la Universidad de Poitiers en Francia. Sus investigaciones se centran en la poesía latinoamericana del siglo XX y también la poesía contemporánea actual. Ha dirigido 2 proyectos de investigación Fondesit en Chile. Uno de ellos es Crearse y publicarse en la periferia, un estudio comparado de colectivos poéticos culturales actuales de Brasil, Chile y Argentina, 2019-2021. Y el otro proyecto se tituló Poéticas de la incertidumbre neobarroca, un estudio comparado de 3 escritores chilenos y 3 latinoamericanos del periodo 2016-2018. Jorge ha editado el libro Una lengua en trance, Carmen Berenguer y Reinaldo Jiménez, poetas que nos interpelan, y ha coeditado los libros Contrarreforma Católica, Implicancias Sociales y Culturales, Miradas Disciplinarias y la antología de poesía neobarroca, los 3 editados por la prestigiosa editorial Cuarto Propio en Santiago de Chile. Jorge ha trabajado como profesor investigador en la Universidad de Poitiers y en la Universidad de Burdeos. Actualmente es profesor del Departamento de Literatura de la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago y es miembro del Grupo de Investigación Lenguajes y Materialidades de la misma Universidad de Adolfo Ibáñez y del Centro de Investigaciones Latinoamericanas Archivos, CNRS de la Universidad de Poitiers, también un muy importante centro de investigación. Adelante, Jorge. Gracias, Jeffrey. Bueno, yo quiero compartir con ustedes hoy día un trabajo que he titulado Redes de Solidaridad Literaria en el Paisaje Poético de Alessandro Busso, que es un poeta, ¿no es cierto?, de la periferia paulista. Este trabajo, ¿no es cierto?, es parte de mi Fondesit actual, ¿no es cierto?, en el que pretendo poner en relación colectivos poéticos visuales de Brasil, Argentina y Chile, ¿no es cierto?, y me interesa particularmente comparar el trabajo de Alessandro Busso con, por ejemplo, lo que está pasando en Santiago de Chile con el trabajo de Diego Ramírez, con su editorial Moda y Pueblo, que es parte de lo que estoy desarrollando. Hoy día, sin embargo, me voy a centrar en el trabajo de Alessandro. Alessandro Busso es escritor, activista social y cineasta que ha promovido con fuerza las producciones artísticas periféricos marginales. Fundó la librería y centro cultural suburbano Convicto, ubicado en el barrio de Bexiga, en Sao Paulo, donde los primeros martes de cada mes se desarrolla, o quizás tengamos que decir que se desarrollaba, el sarau suburbano, ¿no es cierto? En este lugar es posible encontrar una porción relevante de la literatura periférico marginal que ha adoptado gradual y esporádicamente el formato libro como medio de difusión, pero sin abandonar el sarau como instancia social y afectiva de difusión principal de sus creaciones, ¿no es cierto? La obra de Alessandro Busso considera la autobiografía, Favela Toma Conta, la creación cinematográfica, con películas como Profissão MC y Fui, así como también el cuento y la poesía, principalmente reunida en el volumen del cuento a la poesía. En su escritura, el hablante y o el narrador se posicionan desde un yo embebido culturalmente del cotidiano periférico, mientras que en sus medios y largometrajes el reparto está conformado por actores que provienen efectivamente de la periferia paulista,
constituyendo un testimonio genuino y de gran valor para el estudio de las subjetividades largamente invisibilizadas por el canon artístico brasileño. La literatura marginal es un movimiento constituido por agrupaciones de escritores, generalmente pobladores de villas alejadas del corazón metropolitano, no solo geográfica, sino que también socioeconómica y culturalmente. Digo culturalmente en el sentido de que efectivamente son culturas locales distintas, pero también porque la oferta cultural de una ciudad tiende a estar concentrada en el centro de las urbes, ¿no es cierto? Entonces en las periferias es difícil encontrar museos, centros culturales, como que en el fondo todo depende como de las iniciativas de los mismos pobladores, no desde el punto de vista de la organización centralizada del Estado o el gobierno, en ese sentido. Esta lejanía fue originando una conciencia de marginación en los miembros de estas comunidades periféricas que derivó a partir de la década del 90 en la creación de textos poéticos o en prosa que reflejan el sentir y el cotidiano de los habitantes de las favelas o quebradas, ¿no es cierto? Y como indicaba hace un momento Ari, ¿no es cierto?, una de las voces más fuertes de la literatura marginal es Vejez, ¿no es cierto? Como indica Horst Nitschak, la serie de, comillas, transformaciones demográficas, económicas y políticas de Brasil, experimentadas durante la segunda mitad del siglo XX, no solo forzaron la reestructuración de las economías afectivas de los sujetos tradicionales, sino que también hicieron surgir nuevos sujetos sociales, quienes necesitaron crear una cultura de afectos propia y desde ahí reclamar su derecho a la subjetividad como actores de la vida política y social a través de la consecuente formación de una cultura de afectos que sea reconocida por los demás. Cierre de cita. Una de las consecuencias más claras en el plano de la escritura de ese reclamo al derecho de la subjetividad se aprecia en el trabajo del lenguaje literario, el que se manifiesta como un mosaico abierto en el que se imbrican el portugués, el portuñol, jergas barriales, elementos del lenguaje carcelario, también podríamos considerar que los efectos de el acceso parcial o nulo a la educación formal, ¿no es cierto? El testimonio de Lucía Tenina, que es sin duda nuestro gran referente, que es una colega de la Universidad de Buenos Aires, que también citó Ari, y que desgraciadamente por razones de tiempo no pudo presentar un trabajo a este panel, pero que estaba muy interesada, y para nosotros hubiera sido un honor. El testimonio de Lucía Tenina habla del encuentro con una verdadera lengua extranjera dentro de la lengua materna. Dice Tenina, cuando las leí por primera vez, me encontré con una serie de dificultades inesperadas en relación con el idioma. Se trataba de un portugués repleto de un vocabulario de la calle, de palabras con referentes desconocidos y de onomatopeyas, que nunca había leído en ninguno de los libros que suelen conformar el programa de estudios de literatura brasileña en la universidad. Asimismo, este portugués evidenciaba una densidad que superaba la letra escrita, afirmando una voz, un acento, una musicalidad que no lograba distinguir claramente, pero que intuía importante para su lectura. Cierre de cita. De lo anterior deriva el desafío redoblado que enfrenta el lector que no comparte, ¿no es cierto?, la experiencia de la periferia frente a una poesía que suma a las consabidas dificultades del género, cuando se trata de poético, ¿no es cierto?, una segunda codificación generada por la utilización de argots o imaginarios relativos al margen. Ahora bien, estas escrituras marginales, cuyo nombre... estas escrituras operan a diferencia de la consabida distancia entre hablante lírico e identidad biográfica, de manera consustancial como testimonios de autoafirmación de poblaciones fragilizadas que encuentran en el ejercicio creativo un sostén de autoestima, algo en que sujetarse, en apoyarse, ¿no es cierto? Un espacio de existencia, de figuración que la promesa de la democracia racial brasileña incumplió, invisibilizándolos, empujándolos con condicionantes económicos sociales hacia las periferias, en lo que encontramos un correlato muy significativo con lo que ha pasado en la organización urbana en las grandes ciudades de Chile también, en que la política de vivienda social, por ejemplo, se ha dirigido hacia la creación de verdaderos guetos en puntos muy lejanos
al centro de las urbes, ¿no? Que es algo muy similar a lo que ha pasado en Brasil. Por todo esto, sería un error considerar la poesía marginal, y aquí estoy citando a Cecilia Palmeiro, considerar la poesía marginal como un movimiento puramente estético, cuando en realidad se trata de una transformación de la existencia a través de la poesía. Vivir y escribir, escribir lo vivido, vivir la escritura. Esa idea de que la literatura sobrepasa el cierre de la obra y el énfasis en el modo de producción como un posicionamiento político ante el mercado editorial y las instituciones culturales. Cierre de cita. Siguiendo la premisa de la escritura como forma de vida política, la literatura marginal periférica brasileña ha permitido difundir más allá de las fronteras estrictamente demarcadas de su existencia, comillas, un Brasil desgarrador vinculado a la pobreza, al tráfico de drogas y a la violencia, y también de un Brasil que esconde placeres y alegrías, ya no en el ser carnavalesco, propio de la postal estereotípica de Brasil, en el extranjero, ya no en el ser carnavalesco, sino que en un modo de vida y una tradición que se definen desde un sentimiento de comunidad y simplicidad. Se trata de escritos firmados por personas que nacieron y viven aún hoy en regiones históricas, histórica, cultural y políticamente olvidadas de la ciudad de Sao Paulo, localizadas lejos del centro y por ello llamadas periferias. Cierre de cita. Esto también corresponde a un texto de Lucía Tenina. Lo anterior da cuenta del carácter eminentemente político de esta escritura, en la medida en que su existencia interpela el orden hegemónico y la ignorancia concomitante en la que se ha creído sumidas a las masas periféricas como consecuencia de un acceso desigual al sistema educativo. En este sentido, comillas, cito a Benito Rodríguez, la determinación de presentar las muchas caras del lápiz que se hace presente en la favela, continúa priorizando la idea de mutirão. Mutirão es una especie de iniciativa colectiva para conseguir un bien común, como quien se reúne para, por ejemplo, pavimentar una calle o para arreglar una casa. Eso es un mutirão. Entonces, según Benito, continúa en la favela, ¿no es cierto?, esta idea de mutirão, para caracterizar una literatura hecha por minorías, sean estas raciales o socioeconómicas, hecha al margen de los núcleos centrales del saber y de la gran cultura nacional. Esto último corresponde a una frase de Fejes. Literatura dirigida hacia una construcción autoidentitaria justamente a contramano de los núcleos y las imágenes hegemónicas. Ahora paso al análisis de la poesía de Alessandro Busso. Con el fin de ejemplificar, ¿no es cierto?, la manera en la que Alessandro Busso aporta a este mutirão de rescate de la memoria periférica, me detendré en su libro titulado Del cuento a la poesía, publicado en portugués en 2011, y traducido al castellano y publicado bajo el sello Edicon en colaboración con su Urbano Convicto, que es el centro cultural, librería que lidera el mismo poeta. El libro se divide, como lo anuncia su título, en una primera mitad en prosa y el resto en poemas, en los que centraré mi análisis. Durante los primeros textos poéticos del conjunto, destaca una actitud de resistencia frente al pesimismo. Leemos en el poema Sao Paulo, Selva de Piedra, lo siguiente: la ciudad de piedra duele, destruye, intento ser optimista, pero el pesimismo me persigue. Luego, en el poema titulado Yo, dice: remo contra la marea, pero sin perder la fe, para más adelante leer en Itaim Paulista: existen barreras, no dejo de luchar porque no cuesta nada soñar. Aquí es un buen lugar, que inicia diciendo a modo de presentación: barrio periférico donde a muchos no les gustaría ni pasar, aquí me siento bien. Este poema termina por configurar un alejamiento del hablante del pesimismo a pesar del paisaje familiar y urbano inhóspito y sofocante. Es así que en el poema Quien calla leemos, comillas, y ese pobre niño sin dientes fue al orfanato. ¿Qué culpa tiene él de haber sido condenado desde la cuna? Querría ir a la escuela, pero tiene que pedir limosna. Empezó a aspirar pegamento y se volvió un niño de la calle.
Estaba mejor en la calle que en su casa. Su padre bebió su dignidad. Cierre de comillas. Respecto del paisaje urbano, el agobio y el sofocamiento aparecen de manera constante. En el poema MST, que es una sigla que alude al movimiento de los sin tierra en Brasil, leemos, comillas, viajando por Brasil se ve mucha tierra sin ninguna utilidad, mientras el pueblo se amontona en las ciudades, son arrojados a las favelas, niños, jóvenes y viejos conviviendo con las grietas, los riachuelos y las ratas. La policía ciega cumple órdenes y expulsa a esa gente. La tierra continúa ahí por años y más años sin ninguna utilidad y el pueblo se amontona en los guetos de las grandes ciudades. Cierre de cita. Se trata en efecto de un paisaje abigarrado, ¿no es cierto?, con muchas personas que sueñan con fluir en libertad, en la vastedad del espacio, ¿no es cierto? No estar apretados ni espacial ni económicamente, que es un correlato recurrente de la pobreza. En Sao Paulo, Selva de Piedras, nuevamente cito este poema, abre comillas, encontramos una selva de piedra donde no tenemos tiempo para nada. Quiero mar, pero lo que tengo es silencio, y no de los inocentes. Quería escuchar de mi jefe un buen día, pero el subte se atrasó y escuché buenas tardes. Antes de que el mundo se termine, quiero una casa en la Coab, mirar hacia arriba y ver una terraza. Uno más que se nos volvió médico como máximo, se volvió estadística, sin techo, sin tierra, sin sueños. Brasil, ¿esta es tu cara? Maluf, Lalau, Daslu, CB, PCC y sus contraindicaciones. ¿Poner a la policía en la calle será la solución? Cierre de cita. Y aquí quisiera comentar, ¿no es cierto?, que estas siglas que él menciona, estas palabras que pueden ser como desconocidas para el hablante hispano, ¿no es cierto? La COAB corresponde a un conjunto habitacional, ¿no es cierto?, de viviendas sociales, como se diría en Chile. Luego, Maluf es el nombre de un político conocido en la opinión pública como una persona involucrada con problemas de corrupción. Lo mismo pasa con Lalau, y luego Daslu es una especie de mall de lujo, ¿no es cierto? Y el CB es tal como el PSC que cita luego, que refiere luego, son organizaciones criminales, ¿no es cierto?, de Río de Janeiro y Sao Paulo respectivamente. Entonces, en el fondo le está diciendo, todo esto, corrupción y violencia, es tu cara, Brasil, como para hacer una breve síntesis. Como se ve, paisaje de sufrimiento que se matiza con la denuncia de la corrupción política, descartando todo aire naif, quizás presentido al comienzo del poemario, y esto redoblado por la reiteración del concepto élite como el antagonista, comillas, lanzamos libros aunque la élite pensaba que no sabíamos leer. Voy a apagar mi cámara un momento porque creo que mi conexión está como con problema, para que se me escuche mejor. Lanzamos libros, aunque la élite pensaba que no sabíamos leer. Gobierno, gobierno, élite, élite. Más adelante dice, la élite la pasa mal, para luego afirmar, mi orgullo es no tener antecedentes policiales, nunca haber ido en cana como Maluf o Lalau. Ando con la cabeza erguida, la élite la pasa mal porque pensó que en la vida yo sería un marginal. Cierre de cita. Como se ve, élite y gobierno son aludidos como parte de un mismo cuerpo opresor a través de un mantra. Es interesante ver cómo en el último ejemplo se plantea como una de las razones del malestar de la élite el haberle doblado el brazo a la marginalidad, lo que podemos entender como un logro que entra en contradicción con la reivindicación del espacio marginal como un buen lugar, como en el poema suburbano Convicto, en el que se nos dice, comillas, gueto, periferia, favela, es todo lo que veo mirando desde mi ventana. No existe un mejor lugar, ahí es donde escribo mis libros, ahí es donde crece mi hijo. Me gusta tanto ese lugar que me suelen llamar suburbano convicto. Cierre de cita.
Esta aparente contradicción nos parece dar cuenta de al menos uno de los estadios de reapropiación del concepto margen que funciona paralelamente con toda su carga de negatividad, a la vez que como el sustantivo de una nueva forma de estoicismo y amor propio. Lo anterior encuentra su manifestación en la poesía de Buso, se deriva de la concepción del acto de creación como un impulso afectivo y asociativo. En la poesía de Buso que se sobrepone al paisaje o que, más allá todavía, lo compone desde una perspectiva constructiva de resignificación. Es así que leemos en Yo, el poema Yo, créanlo, en vez de bandido me volví escritor, en un país que no lee, donde el libro es caro. Más adelante, en poema Favela, dice, escribir, crear, publicar, denunciar. Lanzamos libros para nuestra historia, escribirla nosotros mismos. Soy favela, orfanato, carandirú, barrendero, electricista, doméstica. Cierre de cita. La gradación, soy favela, orfanato, carandirú, barrendero, electricista y doméstica, como vemos, se reflexiona sobre la línea de vida, responde como a una reflexión de una línea de vida, ¿no es cierto?, paradigmática del habitante del margen, con la que Buso trabaja sostenidamente, ¿no? Carandirú es una tristemente famosa cárcel, ¿no es cierto?, en la que hubo un gran incendio, perdón, es una cárcel donde hubo una masacre, ¿cierto?, en la que murieron al menos 111 reclusos en el marco de un motín cegado a sangre y fuego sin mediar intentos de negociación. Es decir, él dice soy favela, orfanato, carandirú. Es como que en el fondo, es como si en Chile uno dijera soy campamento, cename, colina 1. Ese es como el equivalente, ¿no es cierto?, como de un sector marginal a una cárcel. Bueno, a modo de conclusión, les voy a hacer los siguientes comentarios. En un paisaje afectivo donde parece imperar el odio, la poesía de Alessandro Buso nos presenta una reversión inesperada a la experiencia de la frustración y que responde a la alienación con un golpe de autoestima, viendo hasta qué punto su realidad es rica en afectos y relaciones que lo llenan de sentido. Mientras la élite tiembla, como dice uno de sus poemas, y que es una frase recurrente en la literatura periférico-marginal, mientras la élite tiembla, la periferia teje redes de solidaridad con que hacer frente a la precariedad y con las que enriquecer la experiencia del margen, no como un nuevo centro, sino como una red de apropiaciones autovalentes y fundadas en una valoración que no se centra en lo material, sino en la visión del afecto integrador, estructurante de comunidad y valorativo de la diferencia. En esta línea podemos leer los poemas de Alessandro Buso como una voz que procesa el trauma a través de una toma de conciencia de las coordenadas de prestigio social frente a las cuales no manifiesta nostalgia. Muy al contrario, no desea estar en su centro, identificado, sino que más bien resuelve su limitación, su penuria personal, en un disfrute colectivo de comunidad, teniendo como coordenada vinculante la creación artística, la creación literaria, y la recepción colectiva y festiva de esta, ¿no?, en el marco del sarau, el slam, como indicaba Ari, en el lugar en que la danza, el canto y la poesía se imbrican como factor constitutivo de sensibilidades nuevas, ¿no es cierto?, de historias, luchas comunes, en base al afecto, la empatía, la escucha del otro y el abrazo comunitario. Muchas gracias. Un aplauso simbólico. Bueno, muchas gracias por su atención. Yo quisiera dejar el micrófono abierto o bien si quisiera alguien escribir una pregunta, un espacio abierto para la conversación, el debate. Maravilla. Te felicito, Jorge. Gracias, Ari. Quería pensar junto contigo un elemento, un puente entre las dos ponencias, ¿no? Mientras hablabas, yo me acordaba de un texto, a lo mejor conoces,
tal vez mejor que yo, que es Sangría, ¿no? O sea, una poeta que hace muy bien el puente entre lo que presentas vos y lo que presenté yo, ¿sí? Que es el mundo de los saraos y el mundo de los slams, ¿no? De poesía. Se llama Luisa Román, ¿no? Luisa Román sale de los saraos y va a convertirse en un gran hombre del Islam, ¿no? Vuelve y publica su libro Sangría, un título muy excesivo que va a pensar el cuerpo femenino, ¿no? Está desde el cuerpo femenino, todo el proyecto está construido desde el cuerpo femenino, va a pensar y a producir este libro junto a uno de los saraos más importantes de São Paulo, de la periferia de São Paulo, que se llama el Sarau do Burro, ¿sí? Que tiene una editorial donde se publican nuevos autores, nuevas autoras. Y quería traer una imagen para dialogar contigo, que es esta. No sé si se ve. En este momento tu cámara no está como en negro. ¿Se consigue? Ahí se ve, es una boca cocida. Sí, esta es la boca de Román, ¿sí? Es una foto que alguien le saca a ella un fotógrafo y ella hace una intervención un poco como chilena, como la zarpillera chilena, ¿no? Hace una intervención poniéndole un cerrojo, ¿no? Va a coser un cerrojo con tinta, con una línea, con un hilo rojo, ¿no? Va a coser esto, o sea, esta boca cerrada, ¿no? Y el poema es lindo, ¿no? El poema es una cosa preciosa, ¿no? Es el día, son 28 días del ciclo menstrual. El día 20 se llama fatiga y dice así, fatiga. Voy a leerlo en español porque es un libro bilingüe, ¿sí? Sale en portugués y en español, ¿sí? Y dice así, fatiga. Solita Penélope desfila, desafía. En portugués suena mejor. Sozinha Penélope desfía, desafía. Buitres dijo la multitud. Pero los dioses aplauden Ulises. Pensaba esto, pensé en el libro porque mientras hablabas tú del grande Alessandro Busto, me vinieron los nombres, ¿no? Ferrés, Alessandro Busto, Sergio Vaz, Alanda Rosa, Sacolinha, Quisquinté, qué sé yo, Cocão, Fusil, Márcio, Jairo, Periafricania, Márcio Batista, João Santos, todos hombres negros, periféricos, trabajadores, pero hombres. Escena a la que te refieres tú y a la que me referí yo de los saraos es una escena masculina, ¿sí? Muy masculina. Hay un cambio en los últimos 10 años de una escena periférica masculina y para una escena femenina. Este es el cambio de los saraos para los saraos. No sé qué te parece este pensamiento. O sea, quería contigo. Sí, es súper impresionante lo que me estás diciendo. Yo no lo tenía para nada claro. Me pregunto si tiene que ver con el tipo de espacialidad que acogió los saraos, porque entiendo que los saraos tienden a ser bares y quizás Islam, sí, y quizás porque en el fondo, ante la ausencia de espacios culturales propiamente tal, los pobladores como que se apropian o se instalan en los bares para organizar esto, pero que también a la vez es un espacio como preeminentemente masculino, y quizá Slam, por ahí quizá... Buena lectura, puede ser. Es un camino para intentar dar cuenta, pero también hay en la escena brasileña, en la escena política brasileña, un momento también de proyección de objetos femeninos y LGBT. O sea, alrededor de 2000
2013 hay un empoderamiento, hay un proceso de asunción de voz muy horizontal de estos sujetos, ¿sí? Que van a romper jerarquías, pero tu lectura está perfecta. Sí, el sitio desde donde se habla, ¿sí? Se puede decir mucho de aquello que se habla en este sitio. ¿Sí? Estos saraos de periferia se orientan fundamentalmente en ¿sí? Lugares masculinos y son bares de peleas y por la noche, por lo general alrededor de 2-3 horas, de las 8 a las 11, a las 11, porque al día siguiente, como los saraos ocurren a la semana, ¿no? En días útiles, o sea, al día siguiente la gente trabaja y son trabajadores, ¿no? Entonces, por lo general terminan a las 11 y es muy tarde para una mujer volver en la periferia, sitios muy machistas y muy, o sea, poco seguros para estas mujeres, ¿no? Entonces, los saraos son muy enfrentados por hombres, estás correcto, ¿sí? Pero va más allá de esto también, ¿sí? Porque te digo, que la escena de los raperos, ¿sí? Las batallas del rap, sí, ocurre en estas escenas y estas mujeres dan muchos ejemplos de esto. Penina los recoge algunos de estos ejemplos que daban a veces al comienzo, en el momento en que se apuntaban los nombres, ¿no? Estaban anotando los nombres, hay un tipo que está encargado de esto, siempre en esta estructura, ¿no? Y esta mujer llegaba, esta poeta llegaba y decía, bueno, darme hoy, mi nombre es, qué sé yo, Luz Ribeiro. Y el tipo dice, bueno, hermana, se acabó, ya está completo, ¿sí? Hoy ya no hay espacio para nadie más para que se presente. 10 minutos de juego y apúntanse, ¿sí? Este hombre sí puede presentarse, esta mujer no. Procesos también de silenciamiento dentro de una cultura periférica, negra incluso, es algo muy importante y yo creo que la persona, la primera teórica, la primera investigadora muy dura, muy importante, que se encarga, que se dedica a esto, es Lucía Tenina, ¿no? O sea, un nombre que tiene, o sea, mucho reconocimiento en la teoría literaria, en los estudios de teoría literaria brasileña, ¿no? Porque de hecho encuentra un problema que para nosotros cada vez es más importante, que es este silenciamiento de las voces femeninas y el proceso de asunción de voz en algunas escenas de la literatura brasileña actual, ¿no? En los últimos 10 años, nada más que esto, ¿no? Buenísimo. Sí, totalmente. Y realmente sin el trabajo de Lucía Tenina, incluso este panel quizás no hubiera tenido lugar. Una gran... Y bueno, no, ella yo sé que está con nosotros acompañándolo con su energía. Así que muy importante esa mención también. Me pregunto si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta. Yulisa. Hola Jorge, muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estas ponencias tan interesantes. A mí me surgen muchas dudas y también quisiera preguntar particularmente a Ari, aprovechando esta oportunidad de tenerlo. Me parece muy interesante lo que él plantea acerca de la irrupción del cuerpo de la mujer negra en esta suerte de performance, ¿no? Entonces yo quisiera saber un poco en relación al lugar que ha ocupado históricamente o dentro de la historia de la literatura brasileña este cuerpo de la mujer negra, cómo ha sido representado y qué contraste quizás puede surgir en relación a cómo esta mujer negra se plantea en la performance, pero también en el discurso. Conectando un poco con lo que decía Jorge, con este escritor desde la periferia, yo siento que lo que él plantea también es que hay un discurso político de reivindicación de este lugar, de este sujeto que está en la periferia, que dice, la élite no lo consiguió conmigo, ¿no? Yo no soy un bandido, no estoy sometido. Entonces yo quisiera saber si esta mujer negra que irrumpe en esta escena, además de ya su cuerpo ser un instrumento político, al plantearse en un lugar que le ha sido negado, también en su discurso ella
está generando esta posición política, ¿no? Si se está replanteando de una manera también en el discurso, no solo en el cuerpo, y cómo podríamos contrastar esto quizás con el lugar que ha tenido dentro de una literatura quizás más canónica o cómo ha sido representada la mujer negra en la literatura brasileña. No sé si se comprende un poco Súper la pregunta. interesante la pregunta, muchas gracias. A ver, Ari. Muy bien, gracias por la pregunta. Se interrumpió en algunos puntos, pero creo que comprendí bien. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos algunos cambios en estos últimos años. Uno de ellos tiene que ver con esta irrupción de voces femeninas. Y estas irrupciones, como la cita que traje de Conceição, pienso que la representación de la mujer negra en la literatura, en los medios, solo cambiará cuando podamos crear nuestra propia representación. Esto creo que dice mucho, ¿sí? Porque la representación de mujeres negras era muy tradicional. Habían algunos roles, algunos, como se diría en portugués, algunos papéis, ¿sí? Tradicionales de estos cuerpos negros, ¿sí? El negro en la dramaturgia, en el cine, en teledramaturgia, en las clásicas novelas de Globo, por ejemplo, y literatura, desde siempre prácticamente, estos cuerpos negros ocupan lugares muy específicos. Son esclavizados, son esclavos, son trabajadores de limpieza, es la chica que limpia, es el cuerpo erotizado, ¿sí? De la mulata. Bueno, tengo la impresión de que Ari se desconectó, ¿no? No lo veo. Bueno, seguramente ha tenido algún problema con... Ahí viene, ahí viene. Ari. Ahí estoy, se me cayó. ¿Sí? Entonces, sigo. Entonces, ¿qué tenemos? Estos roles muy tradicionales suponen que estas mujeres están siendo habladas, ¿sí? Ellas no se representan, son representadas, como dice clásicamente Georges Duby, ¿no? Cuando dice, encontré que las mujeres son habladas. Estas mujeres en la literatura brasileña nos representan, no se representan, no representan a su mundo, son representadas. Por esto, intentando contestar, Conceição Evaristo escribe un libro en el que todas las mujeres son cuentos y cada cuento está centrado en la historia de una mujer y todas las protagonistas son mujeres de nivel superior. Tienen curso universitario, son profesionales, ninguna de ellas trabaja en la limpieza, trabaja en la producción, trabaja en estos roles tradicionales en los que fueron puestas las mujeres en la literatura, en la teledramaturgia, cine brasileño, en el teatro brasileño, ¿no? Entonces es un proceso de subversión de lo tradicional, de estos lugares claves en los que fueron puestos estos cuerpos, estas mujeres, ¿no? O sea, la mismísima Conceição es una mujer que escribe a lo largo de unos 25 años y el campo literario no le da pelota, ¿sí? Ella no existe prácticamente y está publicando cuentos y poemas importantes, de los negros, por ejemplo, y nadie sabe casi de su existencia. Conceição Evaristo, como la grande Carolina María de Jesús, solo aparecen en gran medida, incluso en los cursos de literatura. Yo trabajo con literatura en la Universidad Federal, solo aparecen prácticamente en los 4 o 5 años. Son nombres muy recientes que están ahí. Carolina María de Jesús, su grande obra, cumplió 60 años en octubre ahora. En la pandemia, en mitad de la pandemia, o sea, nosotros tuvimos 60 años de publicación de Cuarto de Despejo, ¿sí? Los diarios de una favelada llamada Carolina María de Jesús. Entonces tenemos ahí un paso de cambio. El cambio tiene que ver con un cambio social, porque dialogando con Jorge, digo, hay
algo muy distinto, Jorge, de la generación con la que estás trabajando. Me interesa mucho con estos autores y me encantan, del perfil, de la cara que tienen estas autoras, estas poetas, estas slamers de la escena poetry slam, ¿no? De la escena de la poesía hablada en Brasil hoy. Autores eran, como yo hablé antes, y sigo intentando contestar a la pregunta, eran trabajadores, eran taxistas, eran porteros de edificio, eran mecánicos de automóviles, eran basureros, trabajaban, eran albañiles, eran trabajadores manuales. Estas mujeres, casi todas, llegan a la universidad. Estas, sin tocar en la política, pero la política es inevitable, estas mujeres son de una generación que tiene algo que ver con las políticas sociales de un determinado partido y un determinado ente que esta nación tuvo y que democratiza el acceso de las clases populares a la universidad pública brasileña. Estas mujeres pudieron acceder al nivel superior. Si quisiéramos hacer un estudio, Jorge, de estos autores que yo menté, hablé por lo menos 10 nombres, ¿sí? Ninguno de ellos, salvo Alain da Rosa, tiene nivel superior, ¿sí? Salvo Alain da Rosa, tiene nivel superior. Alain tiene nivel superior y tiene maestría, ¿sí? Los demás, trabajadores manuales. Las mujeres de la escena poetry slam, casi todas tienen curso superior, completo o incompleto, pero llegaron a ingresar a la universidad pública o en una universidad privada con una beca pagada por el Estado brasileño. Entonces, esto cambió algo esencial. Estos poetas eran más natos, ¿sí? O sea, Alessandro es un trabajador manual, ¿no? O sea, un tipo muy básico, o sea, qué sé yo, su diálogo con el canon, por ejemplo, literario, es, podríamos decir, muy pobre, ¿sí? Román, mismísimo Ferrés, con textos como, por ejemplo, Bus Blanco, en el que establece un diálogo intertextual con Dante Alighieri, ¿sí? Román va a establecer diálogos textuales con el canon occidental, ¿no? Estas personas tienen una actuación en el mundo de la cultura que es completamente distinta de la generación anterior y de otras generaciones de mujeres negras, ¿no? Tenemos ahora, o sea, un cambio. Este cambio pasa por la academia, pasa por la cara de la academia brasileña, ¿sí? La universidad pública brasileña cambió mucho en los últimos 20 años. La cultura está cambiando también, muy vinculada a esto. La primera poeta de la escena de Saraos se llama Elisandra Souza. Es la primera mujer que sale de la escena de Saraos. Elisandra Souza, ¿sí? Hizo comunicación, ¿sí? En el primer gobierno Lula hizo la facultad de comunicación social. Se recibió en periodismo. Esta mujer es poeta gigante de la escena de Saraos, una excepción en una escena masculina. Ya es un momento de brinco, ya se está pegando el brinco para la escena poetry slam, ¿sí? Entonces, pero ella no llega a ingresar a la escena poetry slam, es una performance, ¿sí? Entonces, la escena de Saraos no es una escena de competencia, ¿sí? En la escena de Saraos, el micrófono está abierto y todos que llegan al micrófono son considerados poetas, como bien analiza Tenina. En la escena de Islam, no. Los tipos, las tipas se presentan y hay notas, hay un jurado, ¿sí? Hay tipos que están evaluando tu poesía y tu performance, ¿sí? Entonces, algunos salen de la escena de Saraos, bien, o sea, construir un nuevo modus, ¿no? En la escena poetry slam. Otros no consiguen meterse en esta nueva escena porque
no se ven en ella, no consiguen dar en esto porque no son. Algunos, Román, por ejemplo, viene del teatro, ¿sí? Son tipos que salen de la periferia, pero pasaron por la universidad pública, a veces hicieron comunicación, hicieron teatro, ¿sí? La universidad, un curso superior de teatro. Entonces, son tipos que tienen un equipaje cultural, tienen un capital cultural muy alto y están ahora representando estos cuerpos negros de un modo completamente plural, ya no más en aquellos poquísimos roles, son como 4 roles, son como 4 papeles básicos. Hay, o sea, les dejo una referencia si le interesa a la compañera que preguntó, ¿no? Que es un texto clásico de Giovanna Chá, justo acerca, ¿sí? No es un libro, es un texto de ella, ¿sí? En un libro, después si quieren les paso la referencia a Jorge, ¿sí? Incluso puedo pasarle incluso el PDF de ese texto, ¿no? Es uno de los textos más o sea, para pensar la evolución, una mala palabra, pero es esto, ¿no? De los papeles femeninos en la literatura brasileña desde el romanticismo, ¿sí? Desde el 19 hasta el presente. Esto no es corto, de un ensayo de unas 30 páginas por ahí, 30 y pico de páginas, pero es una potencia, es una mujer negra, profesora de la Universidad Federal del Río, pensando desde este lugar, representación de mujeres negras a lo largo de un siglo, o sea, 2 siglos prácticamente, casi, ¿no? 180 años, por ahí, ¿no? O sea, cómo se representaron los cuerpos negros femeninos en esta literatura, ¿sí? Perdón por extenderme tanto. No, por favor, mira, muchas gracias por la súper interesante pregunta, muchas gracias por la súper tremenda respuesta. Solo quería pedirte precisar el nombre, ¿es Giovanna y el apellido? Xavier, con X, Xavier, ¿sí? Giovanna, sí, Xavier. esto es. Javier ¿sí? con X al comienzo. Sí, excelente. Esto es, ¿sí? Es un nombre para tenerse en cuenta, ¿sí? En este universo, ¿no? De las periferias, de los procesos de asunción de voz, de empoderamiento, ¿no? Entonces, y los tipos que están pensando con una, ¿cómo podríamos decir? Con un giro decolonial, ¿no? Está pensando desde otro lugar, está pensando la sociedad, está pensando las representaciones, está pensando la cultura, las representaciones y la cultura desde otro lugar, es decir, está pensando desde el lugar de tipos que salieron de clases bajas, que son pobres y mujeres, ¿sí? Son tipos Sí. que llegaron a la universidad pública y llegaron a la universidad pública como profesora, ¿sí? Como profesora de la universidad pública más antigua de este país, ¿sí? Muy bien. Ella No, es muy interesante, Ari, te lo agradezco mucho. Y ahora quiero dar la palabra a Maggie Blanco Fombona para cerrar. Creo que estamos un poco alcanzados por el tiempo, pero había visto que ya había levantado su mano hace un momento. Maggie, estás con el mute. Estás sin micrófono. ¿Ahora? Ahí te escuchamos. Ok. Lo único que quería decir era que me había llamado mucho la atención el movimiento. Si tomamos en cuenta el siglo XX, la primera parte del siglo XX, la novelística, sobre todo la novelística, busca un centro. El centro es estático, busca ese centro, es masculino, y ahí se centra y crece la ciudad, que venía del siglo XIX, pero solamente voy a hablar del siglo XX. Y hay una periferia, no se tocan. En la medida que avanza el siglo XX hacia los 70,
esa periferia es cada vez más importante. Y la periferia implica un movimiento. Ya el espacio estático del centro no funciona. Quizás podríamos hablar de varios centros, sobre todo si hablamos de una ciudad. Y estoy pensando en Caracas, por ejemplo. Hay varios centros, varios puntos importantes en la ciudad donde diferentes tipos de gente, capas, profesiones hacen la vida. Y de ahí pasa, ya hay un movimiento, y de ahí pasa cada vez más la periferia a tener una importancia. Esa periferia hay que llegar por la calle. Entonces, a medida que avanza el siglo XX hacia el siglo XXI, lo que importa es la calle. La gente ya no se concentra en los centros, sino que se concentra en distintos puntos a los que accede a través de la calle. Fíjate que es muy parecido y comienza a ocurrir con el surgimiento de Internet. La calle es la red. Ya ese centro no existe. Entonces, el individuo, la calle implica movimiento. Tú no estás en una calle para quedarte estático, como lo hacías en el centro. En la calle no. Hay que moverse y se crean los pequeños centros en distintas esquinas o puntos de las distintas calles de la ciudad, que es donde se hace la vida. Y hago referencia a lo que expuso el profesor. Por esa razón surgen esos pequeños grupos, quizás masculinos en su primer momento, pero contrariamente al centro, que es masculino, la calle y esa red son femeninas. La horizontalidad es femenina. Entonces, justamente por eso es que es la mujer la que va a tener un rol importante a partir del siglo XXI, sobre todo. Eso solo quería decir. Ahí, la verdad que, bueno, es un honor contar con tu participación. Además que ha sido una síntesis, a mi juicio, brillante y muy esclarecedora de cómo se han ido eslabonando estos procesos, no solo en la escala temporal, sino también en la escala desde la perspectiva de género y espacial, ¿no es cierto? Sí. De modo que creo que es como una mirada macro muy relevante de lo que han sido estos, de la forma en que se han desplegado estos fenómenos en Latinoamérica, culturales, literarios, y te lo agradezco mucho porque creo que es un poco una escala que no está presente en estos dos trabajos, ¿no? Como la escala del proceso. Estaba y no estaba, porque mientras ustedes hablaban, yo lo imaginaba. Entonces, en el fondo estaba. Estupendo. Ha sido entonces un panel escrito a 4 voces. Sí. Ari, Jeffrey, quizá alguna palabra para cerrar. Solo agradecer quiero darles a todos, perdón. gracias a todos por este pensamiento sobre la periferia. Ari, Jorge, muchas gracias porque creo que debemos volver a pensar histórica, espacial, genéricamente, las periferias. Y creo que este trabajo que está realizando Jorge es muy importante y sería bueno que lo presentáramos también en ARI, también en la Universidad Javeriana. Entonces, muchísimas gracias por esta reflexión, volver a pensar periferias y centros. Y gracias a todos, un placer. Gracias. Ari. Gracias, jefe.
Yo tenía intención, planes de ir a Colombia este año tres veces, pero vino la pandemia y bueno, o sea, estoy intentando construir diálogos con la periferia, especialmente de Cali, donde tengo grandes amigos y donde estoy intentando construir un diálogo con el posgrado de ahí y el posgrado de ahí, ¿no? Pero y abiertos, me encantó el diálogo con todos ustedes, ¿no? O sea, una actividad increíble, enriquecedora para mí. O sea, espero que hemos podido aportar algo, ¿no? Quería terminar presentando el libro que menté anteriormente, ¿no? ¿Qué es esto? Son estas mujeres negras, ¿no? Este es el libro donde está el ensayo ¿no? Son mujeres negras, está organizado por Giovanna Xavier, Juliana Barreto Farias e Gomes. São mulheres negras no Brasil escravista e no pós-emancipação. Es decir, intentar pensar la realidad del 19 y cómo esto cambia, pero no cambia tanto en la emancipación, es decir, post 1888 hasta el siglo XXI, ¿no? Entonces, es la propuesta de este libro, donde está el ensayo que menté, ¿no? O sea, un gran texto de Giovanna Xavier, ¿no? Entonces, una vez más, les agradezco a todos, la oportunidad fue bellísima, o sea, y estamos abiertos para seguir el intercambio, seguir el diálogo, siempre que ustedes construyan oportunidades como esta, podrán contar con nosotros, ¿sí? Un abrazo grande. Fantástico, muchas gracias Ari, le agradezco nuevamente su participación, su presencia, sus preguntas y que sea este entonces un gran abrazo del comienzo de nuevas redes de trabajo y muy buena suerte a todos y gracias por su presencia. Nos vemos.